Estado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Señora Presidenta, solamente la respuesta de la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones. El señor Santa Cruz no pudo asistir, pero envía en su representación a Constanza Bollman, que es fiscal de la asociación, y a Jorge Parada, que es director ejecutivo de la Fundación de Administración de Comisiones Médicas, que también pertenece a la misma asociación. Perfecto, muchas gracias. No sé si hay varios o si no para pasar al objeto de la sesión. Perfecto. Ya, la sesión tiene por objeto recibir a la Asociación Gremial de AFP, que en su reemplazo se encuentran presentes la señora Constanza Bollman, Sí. Quien es fiscal, señor, y el señor Jorge Parada. Jorge Parada. Perfecto, así que les doy la palabra para que nos puedan presentar. Tiene una presentación, por favor. Tiene una presentación, sí. Perfecto. Muchas gracias, señora Presidenta. Antes que nada, agradecerles la invitación a esta comisión y sobre todo agradecerles el hecho de que nos hayan dado una segunda oportunidad, ya que no pudimos hacer una primera. Quisiera partir haciendo una muy breve presentación sobre la Fundación de Administración de Comisiones Médicas y nuestra visión. Está apagado el micrófono. Ahí no está perfecto. Ahora sí, gracias. Y un poco de cómo funciona hoy día el sistema de comisiones médicas y qué es lo que nosotros vemos que es lo que a esta comisión le interesa saber de ellas. Asimismo, voy a mostrar algunos temas que me parece, porque hemos seguido con mucho interés las sesiones anteriores y voy a hablar de algunos temas que me parece que ha provocado confusión y que es bueno aclarar en esta sesión. A partir de la creación del sistema actual de pensiones, el año 80, ¿no es cierto?, el reglamento del decreto ley 3.500 en su artículo 8 fija que la administración de las comisiones médicas corresponderá a las administradoras de fondos de pensiones y serán financiadas en conjunto por estas y por el Instituto de Previsión Social. Asimismo, el mismo texto legal muestra que las administradoras y el Instituto de Previsión Social concurrirán al financiamiento de estas comisiones en la proporción que les corresponda, de acuerdo al porcentaje que represente el número total de interesados que presentaron solicitud de pensión de invalidez en cada una de ellas, y el citado instituto en el año calendario anterior a aquel que se está financiando. O sea, básicamente la norma lo que dice es el IPS y las AFP tienen que financiar y administrar este sistema. En el mismo reglamento, pero en el artículo 19, se dice que la administración y financiamiento señalados en el artículo anterior son responsabilidad del IPS y la AFP, pero que se exceptúa de esto los gastos que se derivan de la contratación del personal médico. El personal médico, por ley, lo contrata la Superintendencia de Pensiones. ¿De acuerdo? También la norma dice que las administradoras deben velar por que los locales en que funcionan las comisiones médicas estén ubicados en lugares centrales de la región que corresponda, que sean de fácil acceso para los solicitantes, que tengan la amplitud necesaria y estén debidamente equipados para la atención de personas con discapacidad. Y además puntualiza que las AFPs tienen que proveer de personal de secretaría y administrativo que se requiera, equipamiento de mobiliario, instrumental y material médico, material de oficina y equipos técnicos, sistemas de archivos físicos, magnéticos y electrónicos, sistemas propios de información electrónica interconectados con la superintendencia, de acuerdo a lo que determina una norma de carácter general dictada por ella. Y por último, dice que la superintendencia tendrá la supervigilancia administrativa de estas comisiones e impartirá las normas operativas que se requieran para calificar la invalidez. Quería partir con esta norma legal porque quisiera ser muy enfático en decir que las AFPs, y en este caso a través nuestro de la Fundación de Administración de Comisiones Médicas, tienen la obligación de proveer todo lo necesario para que una comisión médica funcione, y todo lo necesario es la infraestructura, los aspectos técnicos y el personal administrativo de apoyo. Pero la verdadera misión de una comisión médica, que es calificar la invalidez de una persona y dictaminar el grado de invalidez de una persona, lo realiza la Superintendencia de Pensiones a través de los médicos que contratan. Eso lo voy a explicar un poco más en detalle. Presidente. Por favor.
Yo entiendo perfectamente el argumento. El asunto es desde el punto de la percepción pública. Y transcurridos los años, es razonable que las administradoras tengan ellas que velar, porque las comisiones, porque la ubicación, porque la supervisión de la comisión de sus materiales, de todo, tenga que estar de alguna manera supervisado por las administradoras, o del punto de vista y para la imagen es mejor que tengamos y estemos en presencia de una entidad que desde el Estado se garanticen todas aquellas cosas que hoy día, obviamente, por el decreto y el reglamento del 3.500 lo tienen ustedes. Pero desde el punto de vista de la imagen pública, yo no sé qué opinan ustedes, si es mejor que se puedan relevar a las administradoras respecto de todos estos aspectos como una forma también de contribuir a que tengamos una imagen por parte de la gente, de los usuarios, de los beneficiarios y de los perjudicados, de que esto no es un tema que está cooptado por las administradoras en su propio beneficio. Eso es lo que dice la gente, y lo digo con entera libertad, en el sentido de que no necesariamente es lo que pienso yo, pero eso es lo que queda. ¿Ah? Eso solamente como interrupción. Perfecto. Sí, quisiera decir... Sí, Arturo. Sí, quisiera al respecto decir que uno puede tener su opinión. Nosotros básicamente hacemos lo que la norma no exige. Solo quisiera hacer un comentario, y es que en términos de imagen, y si solamente hablamos de ese parámetro, cuando uno va a una comisión médica hoy día, en cualquier parte de Chile, una de las 23 comisiones médicas, lo que hay afuera es el logo de la Superintendencia de Pensiones. En ninguna parte aparece ni el logo de la AFP, ni el logo del IPS. ¿De acuerdo? A pesar de que son la AFP y la IPS y el IPS los que lo financian. Por lo tanto, en términos de imagen pública, hoy día diría yo que los aspectos de imagen, como es un logo, el que está el Estado de Chile a través de la Superintendencia de Pensiones. Vamos a continuar con la presentación, y ahí al final seguimos con las preguntas. Perfecto. Perfecto. De manera de cumplir entonces con la normativa que mostré anteriormente, las AFPs crearon la Fundación de Administración de Comisiones Médicas, que es de la cual yo soy director ejecutivo. Esta entidad comenzó sus operaciones en marzo del 2018, y anteriormente estas funciones se hacían directamente por las AFP al amparo de la Asociación Gremial. Pero en el año 2018 se decidió separar en dos organizaciones distintas, de manera de poder dedicarle toda la especialización que esta actividad requiere. La misión de la Fundación es entregar apoyo administrativo y operacional para la gestión de las comisiones médicas dependientes de la Superintendencia de Pensiones, como ya lo dije, y la Fundación está compuesta por un equipo de apoyo administrativo de alrededor de 190 funcionarios a lo largo de las 21 comisiones médicas regionales, la Comisión Médica Central y la Oficina de Administración Ejecutiva. Habiendo dicho eso, quisiera poner sobre la mesa un punto que a mí me parece que al escuchar las sesiones anteriores causa bastante confusión, y es el punto de quién paga las pensiones de invalidez. La verdad es que aquí hay un antes y un después con respecto, y la fecha del antes y el después es el año 2008 con la última reforma al sistema de pensiones. La situación que tenemos hoy día es que tenemos tres posibles escenarios. Los afiliados a las AFP que no tienen seguro de invalidez y sobrevivencia, y no lo tienen porque probablemente llevan más de un año sin trabajo y por lo tanto no hay un empleador que les haya pagado este seguro. En ese caso es el propio afiliado el que se paga su propia pensión de invalidez al obtener acceso a los recursos existentes en su cuenta de capitalización individual. Es decir, la persona pide la pensión de invalidez y si se la dan, ya sea total o parcial, lo que obtiene es el acceso a los recursos que tiene en su cuenta de capitalización individual para, en el fondo, proveerse de recursos para su vida. En el caso de los afiliados a AFP con seguro de invalidez y sobrevivencia, es el propio afiliado también con su cuenta de capitalización individual, pero aquí entran las compañías de seguros, porque tienen el seguro. Y por lo tanto, todo lo que les falte en la cuenta de capitalización individual para cumplir con los montos que la ley dice que deben cumplirse, lo ponen las compañías de seguro a través del seguro de invalidez y sobrevivencia. ¿Cuáles son esos montos?
Si este solicitante o este afiliado le dan una invalidez total, entonces el monto que la ley exige que tenga que recibir es el 70% del promedio de la renta imponible de los últimos 10 años. Y en el caso que la invalidez que se le dé es una invalidez parcial, es el 50% del promedio de la renta imponible de los últimos 10 años. ¿De acuerdo? Y por último, las pensiones básicas solidarias es el IPS con recursos estatales quien paga esas pensiones de invalidez. La situación antes del 2008 era distinta porque no existía el seguro de invalidez y sobrevivencia con la asociación de aseguradores. Por lo tanto, ahí efectivamente eran las AFP las que tenían que proveer los recursos que faltaban para cumplir con la ley. Y por lo tanto, y voy a ser muy transparente en esto, se ha comentado mucho, ¿no es cierto?, de que a las AFP les podría interesar o podrían tener motivaciones para que las personas no se pensionaran. Eso es cierto antes del año 2008, donde estaba la motivación porque efectivamente era muy caro para una AFP que se pensionara uno de sus afiliados. Hoy día la AFP en ninguno de estos casos paga nada. Por lo tanto, a la AFP la motivación de ponerle dificultades a alguien para pensionarse prácticamente no existe. ¿De acuerdo? ¿Quiénes participan de este proceso? ¿Y de quién dependen? Los primeros participantes son los médicos integrantes de las comisiones médicas. Y aquí quisiera hacer un pequeño alto porque, desgraciadamente, la ley ha hecho que nos confundamos. La ley habla de comisiones médicas, pero habla de comisiones médicas para dos organizaciones distintas o para dos entidades distintas. Se refiere a comisiones médicas cuando habla de la oficina física donde funciona este servicio. Y se refiere asimismo a comisiones médicas cuando habla del comité de médicos contratado por la superintendencia que dictamina. Y a los dos los llama comisiones médicas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo voy a hablar de comisiones médicas, si me permiten, cuando estoy hablando del edificio o de la oficina, y voy a hablar de comité de médicos de comisiones médicas cuando estamos hablando de los médicos de la superintendencia que dictamina. Los médicos integrantes de las comisiones médicas, es decir, el comité de médicos, son los principales protagonistas de este sistema, porque son ellos los que dictaminan. Y la dependencia es de la Superintendencia de Pensiones. La Superintendencia de Pensiones los recluta, los contrata y les paga. Y les pone, por supuesto, las normas de su trabajo. Después están los médicos asesores. Los médicos asesores es un médico que está en la ley y que a todos aquellos solicitantes de pensión que tengan seguro de invalidez y sobrevivencia, se le asigna un médico asesor que lo acompaña en el proceso. Ese médico asesor también es contratado y depende de la Superintendencia de Pensiones. Después tenemos los médicos observadores. Los médicos observadores son médicos que son contratados por la Asociación de Aseguradores de Chile y que participan de las sesiones de dictamen de una pensión de invalidez. En calidad tienen derecho a voz pero no a voto, y básicamente su misión es catalogar el tipo de dictamen que está haciendo la comisión médica o el comité de médicos y tienen la posibilidad de apelar en caso que no estén de acuerdo con el dictamen. Después está el personal de apoyo administrativo, y el personal de apoyo administrativo depende de nosotros, de la Fundación de Administración de Comisiones Médicas. Hoy día tenemos 190 personas en todo Chile que lo que hacen es básicamente apoyar administrativamente a los médicos de la comisión médica, haciendo las citaciones, pidiendo horas médicas para los solicitantes para que lo vean médicos interconsultores, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos además la infraestructura y la tecnología de las oficinas de las comisiones médicas. Eso también depende de nosotros, como conversábamos anteriormente, y nosotros hoy día tenemos 23 oficinas funcionando en Chile, y la cantidad de oficinas y dónde funcionan es una decisión que toma la superintendencia y nos informa a nosotros cuando requiere de que se abra una nueva oficina, una nueva comisión médica en alguna parte de Chile. Y finalmente están los interconsultores externos. Y los interconsultores externos están compuestos por médicos especialistas, laboratorios y asistentes sociales. Este grupo de personas existe porque una comisión médica está integrada por 3 médicos de la Superintendencia de Pensiones.
En general, esos médicos no son especialistas, o si son especialistas, no necesariamente el caso que tienen que ver es de su especialidad. Por lo tanto, ellos piden que sean otros médicos los que hagan un peritaje médico, y aquí quiero detenerme. Lo que hacen los interconsultores no es una consulta médica, está definido por norma como un peritaje. Es decir, no solamente tienen que atender a un solicitante y tienen que hacerle una consulta, sino que tienen que dar una opinión de tipo de perito experto en las condiciones en que la superintendencia les exige que lo hagan. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todo lo que está alrededor de estos peritajes es bastante más complejo y es bastante más y tiene otra característica que simplemente una consulta médica. De hecho, todos estos peritos tienen que subir todos sus peritajes al sistema SACCOM, que es el sistema de información de las comisiones médicas, de manera que esto sea absolutamente transparente y nadie, salvo los médicos de la comisión médica, vean los resultados de ese peritaje. Los interconsultores y los exámenes, que es un punto muy importante de este sistema. Creo que el punto más importante es que el reclutamiento y la selección de estos interconsultores es realizado exclusivamente por la Superintendencia de Pensiones. Ni las AFP, ni el IPS, ni la Asociación de Aseguradores recluta interconsultores externos, ni asistentes sociales, ni médicos, ni laboratorios. Todo pasa a través de la superintendencia y es la superintendencia la que nos oficia a nosotros en la fundación diciéndonos: por favor, contrate a este médico en esta región de Chile en estas condiciones. Y es la fundación la que establece el contrato de servicios con ese médico, o asistente social o laboratorio. ¿Cómo se financia este sistema? Y creo que este punto es muy relevante. El sistema se financia de la siguiente manera: la infraestructura, el mobiliario, los activos tecnológicos, los sistemas de información, la seguridad, el desarrollo computacional, los servicios básicos, las comunicaciones. Eso lo financian el IPS y las AFP en proporción a sus solicitudes de pensión de invalidez del año anterior. Solamente como dato, este año 2019, entonces se están financiando todo esto en base a las solicitudes efectuadas por el IPS y la AFP el año 2018. Eso es un cálculo que también hace e informa la Superintendencia de Pensiones. El año 2018 los porcentajes fueron un 75,67% las AFPs y un 24,33% el IPS. Y todos los años la Superintendencia vuelve a calcular eso. Después, el personal administrativo de apoyo, las remuneraciones, las leyes sociales, las horas extras, los beneficios y la capacitación se financian de la misma manera que lo anterior. El IPS y las AFP en proporción al uso que hicieron el año anterior por las solicitudes médicas que presentaron. Las interconsultas y los exámenes de laboratorio va a depender de quién sea el solicitante. Si el solicitante es un afiliado a AFP que tiene seguro SIS, eso lo financia la Asociación de Aseguradores. Si el solicitante es un afiliado a AFP que no tiene seguro SIS, eso lo financia la AFP que le corresponde a ese solicitante en particular. Y el IPS es en el caso de todas las pensiones básicas solidarias. Entonces, si un solicitante llega a una comisión médica, lo ve un médico de la Superintendencia de Pensiones, el médico determina que tiene que ir a hacerse ciertos exámenes y además que tiene que ir a ver a un especialista, esos exámenes y ese médico especialista es pagado por el IPS, si el solicitante es de la pensión básica solidaria, es pagado por la AFP a la cual ese solicitante está afiliado en caso que no tenga seguro de invalidez, y es pagado por la Asociación de Aseguradores en caso que sí tenga seguro de invalidez. La cuenta, la boleta física del laboratorio y del médico. Además, y esto no sé si es muy sabido, pero por lo menos no se ha comentado en estas sesiones, en caso de que no exista disponibilidad de interconsultores en una región determinada, y esto es desgraciadamente en nuestro país lo más común que existe, las regiones prácticamente no tienen especialistas. Está cambiando, está mejorando, pero no hay. La norma indica que en ese caso se debe trasladar al solicitante más un acompañante
a una ciudad donde pueda ser atendido por quien corresponda dentro de los plazos estipulados por la norma. Se debe financiar el transporte, el alojamiento y los gastos de ambas personas durante su estadía fuera de su región. ¿Y quién paga esto? Se paga igual como lo anterior. Los aseguradores en caso que sea un afiliado AFP con seguro de invalidez, las AFP en caso que sea un afiliado sin seguro de invalidez y el IPS en caso que sea una pensión básica solidaria. Esto que uno podría pensar que es la excepción, desgraciadamente es bastante más la norma que la excepción. Ciudades como Antofagasta no tienen especialistas disponibles para trabajar en este sistema. Y Antofagasta y Copiapó, y es más bien en el norte el problema. La mayoría de sus afiliados son enviados normalmente a Santiago a hacerse exámenes y a interconsultas con especialistas. Y lo otro es, que también es una parte del financiamiento de este sistema, que los solicitantes afiliados a una AFP que tengan seguro de invalidez y sobrevivencia, pero que están catalogados en el rango socioeconómico más bajo, el de copago cero, básicamente, a ellos la Asociación de Aseguradores les reembolsa los gastos de traslado y alimentación en que incurran al ir a las comisiones médicas regionales o a las interconsultas solicitadas dentro de su región. Es decir, una persona que tiene una condición rural en cualquier parte de Chile y tiene que ir a la comisión médica que está en la capital regional, todos los gastos de ir y de volver, incluyendo comida y otras cosas, se lo paga, se lo reembolsa la Asociación de Aseguradores. Y finalmente, y probablemente aquí donde hay la parte más importante, los honorarios de los médicos integrantes y de los médicos asesores son financiados por la Superintendencia de Pensiones, con recursos públicos. Todo esto hace que la red nacional de comisiones médicas es la que se muestra ahí. Hoy día tenemos 22 oficinas de comisiones médicas en todo Chile, con 67 boxes médicos equipados. Los médicos de la superintendencia, cuando reciben a un solicitante, le hacen una anamnesis y le hacen un examen médico. Por lo tanto, cada oficina de comisión médica tiene boxes médicos habilitados como tales y preparados para recibir a estos solicitantes. Además, tenemos 29 salas de sesiones, ¿no es cierto?, y 170 personas de apoyo administrativo. Y voy a aprovecharme de esta lámina para aclarar un punto que también es confuso. Si ustedes ven Viña del Mar, la comisión en la zona centro, la comisión médica de Viña del Mar tiene 3 comités médicos de comisión médica que funcionan en ellos. Esto es complejo porque como se usa la misma palabra para los comités médicos y como para el edificio, se confunde, que la comisión médica de Viña del Mar tiene 3 comisiones médicas. Hay 3 comités. La superintendencia determina en base a la población de cada una de las regiones que sirven estas comisiones médicas, cuál es el número de comités médicos que tienen que funcionar adentro. Y si ustedes se fijan en esto, en comisiones de Santiago, la Metropolitana Centro o la Metropolitana Sur, ¿no es cierto?, en ambas funcionan 7 comités médicos en cada una. Ahora, ¿qué es lo que se hace en una comisión médica? Básicamente se procesan solicitudes de pensiones de invalidez. Hay dos grandes conjuntos de actividades que pasan en una comisión médica. El procesamiento de solicitudes de pensiones de invalidez y después el dictamen de la calificación de invalidez. El procesamiento es un proceso, valga la redundancia, en donde participan los médicos de la superintendencia, participan las AFP, el IPS, incluso la Suceso, enviando las solicitudes médicas. La Suceso es cuando un solicitante vive fuera de Chile. Se canaliza a través de la Suceso su solicitud de pensión de invalidez. Y la segunda parte es la dictaminación. Y en la dictaminación solo participan los médicos de la Superintendencia de Pensiones y el médico observador de la Asociación de Aseguradores. De las AFPs o de la Fundación de Administración de Comisiones Médicas, nadie participa del proceso de dictamen. Esto que les estoy mostrando acá es la cantidad de solicitudes de pensiones de invalidez procesadas por año desde el año 2008 hasta el año pasado.
La fuente de esto es información pública de la Superintendencia de Pensiones. ¿Por qué lo muestro? Porque lo que ha venido pasando, bueno, de hecho, si se ven, el año 2008 se produjo la reforma que incorporó las pensiones básicas solidarias al sistema. Por lo tanto, a partir del 2009 aparece la curva del IPS. Esto fue un gran shock en su momento para el sistema, porque el sistema venía procesando 35.000 solicitudes el año 2008 y pasa al año 2009 a tener que rápidamente procesar 78.000 solicitudes. Pero lo que más me interesa hacer notar en este gráfico es que en el periodo completo ha habido un crecimiento en las solicitudes de pensiones de invalidez para las AFPs y un decrecimiento en las solicitudes de invalidez del IPS. Y si uno toma un periodo más pequeño, donde hay un cambio de tendencia, entre el 2015 y el 2018, entre esas, las solicitudes presentadas por el IPS disminuyen un 0,27% anual, mientras que las solicitudes presentadas a través de la AFP aumentan en un 6,5% anual promedio. Me encantaría, señora presidenta, pensar que esto se debe a que las pensiones básicas solidarias ya no se necesitan menos porque tenemos menos personas en esas condiciones que necesitan hacerlo a través del IPS. Pero no creo que sea eso. La respuesta no la tengo, pero probablemente sea un buen punto a mirar por esta comisión qué está pasando con el IPS y por qué están disminuyendo esas solicitudes cuando por el lado de la AFP las solicitudes solamente crecen. Muy resumidamente, el proceso de la calificación de invalidez es el que se muestra en esta lámina. Todo parte con una solicitud de evaluación de invalidez. Esa solicitud la realiza el solicitante, la hace a través del IPS, de la AFP o de la Suceso, como ya lo expliqué. La solicitud se envía digitalmente a la Comisión Médica Regional correspondiente al domicilio del solicitante. La norma establece un plazo máximo de 60 días para el proceso de calificación completo y el comité médico de la comisión médica puede prorrogar este plazo en caso de necesitar información adicional por 60 días adicionales. El segundo, una vez recibida la solicitud, el presidente de la comisión médica designa a un médico asignado al caso. Este es un médico también contratado por la Superintendencia de Pensiones, quien se reúne con el solicitante y realiza una anamnesis y realiza, como ya les expliqué, un chequeo físico. En caso que el solicitante no pueda desplazarse, y esto tampoco se ha dicho mucho, todo este proceso se realiza en el domicilio del solicitante. Se mandan los médicos al domicilio a hacer este proceso. Y si el solicitante está cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia, además se le asigna un médico asesor, como expliqué anteriormente. Una vez que se ha producido esta reunión entre el médico asignado y el solicitante, si el médico asignado lo requiere, se manda al solicitante a consultas médicas con especialistas, a realizarse exámenes de laboratorio e imágenes, o se solicita una evaluación sociolaboral por un asistente social. Esto de la evaluación sociolaboral me quiero detener porque es muy importante para el proceso de calificación. Cuando llega una persona y solicita y tiene un problema y está pidiendo una invalidez porque tiene un problema que tiene solución, que se puede, por ejemplo, que se puede operar lo que tiene. Es muy importante determinar si esa persona realmente tiene acceso o no a esa operación, a esa cirugía. Y por lo tanto es el perito, es el asistente social, el perito que hace el peritaje sociolaboral, el que tiene que determinar, entre otras cosas, qué demora o qué espera hay en el lugar donde vive esta persona para poder acceder a esa cirugía en el sistema público de salud. Y si la respuesta es que tiene que esperar 2 años o 3 años, probablemente eso implique que se va a considerar que la verdad que no tiene acceso a esa cirugía. Por lo tanto, el rol que cumplen los asistentes sociales es tremendamente importante.
porque tiene que determinar estas sutilezas que no son claramente, no es simplemente decir la cirugía existe y se puede hacer. La pregunta, sobre todo con nuestro sistema actual de salud, es sí, pero ¿cuándo? Porque la persona tiene que seguir financiando su vida. Los peritos interconsultores, como expliqué, son médicos especialistas, laboratorios y asistentes sociales, tienen un plazo de 5 días para realizar sus peritajes. Y en caso de requerirlos, estos pueden solicitar a la comisión médica se realicen exámenes adicionales. Eso ya lo dije. El prestador médico entrega su informe. Una vez recibidos los peritajes y los exámenes, se incorporan al expediente del solicitante y con este expediente completo el médico asignado presenta el caso a la comisión médica para que se dictamine. Y como expliqué anteriormente, el último paso es el paso del dictamen. Y en el paso del dictamen, ¿no es cierto?, es la comisión técnica, es la comisión médica la que revisa el expediente y dictamina el grado de invalidez en base a las normas dictadas por la comisión técnica de invalidez. Y aquí quiero detenerme porque esto sí que se ha conversado. Sí. Las normas técnicas de la comisión técnica de invalidez. La comisión técnica de invalidez es un organismo creado por ley para efectivamente determinar para cada enfermedad cuáles son técnicamente, ¿no es cierto?, los grados de invalidez que estos representan, cada enfermedad por separado y también el conjunto de distintas enfermedades. Alguna vez se dijo en esta sesión de que trabajaban 2 veces al año, ¿no? O sea, perdón, que trabajaban cada 2 años, lo cual es estrictamente cierto. Pero no es porque trabajen cada 2 años, es porque la norma indica que estas normas técnicas se deben revisar cada 2 años por el avance de la tecnología, por los nuevos procedimientos, etcétera, etcétera, etcétera. La norma indica además que las AFP tenemos un cupo en esta comisión técnica de invalidez. Y yo quisiera responsablemente decir que no lo pedimos y que lo digo con mucha responsabilidad porque en este minuto el representante de las AFP en esa comisión técnica de invalidez soy yo. Y yo no tengo ningún conocimiento técnico para decir algo en esa comisión. Ahora, nunca he participado tampoco porque no se ha reunido la comisión desde que yo estoy a cargo de esto, digamos, ¿no? Pero efectivamente la discusión de la comisión técnica de invalidez, en nuestra opinión, esa comisión debería ser una comisión netamente técnica, compuesta, por supuesto, por especialistas médicos. Y además, en este tema, como en tantos otros, no hay que inventar la rueda. La mayoría de estos criterios están definidos internacionalmente. ¿Ah? Si la gente se enferma más o menos de lo mismo en todas partes. Por lo tanto, quería sacar de la mesa el tema de la Comisión Técnica de Invalidez porque la verdad que nosotros compartimos la opinión que se ha vertido acá de que a lo menos la AFP no deberíamos estar ahí. Y como dije, y con eso termino, en esta etapa los médicos que participan del dictamen son médicos contratados por la superintendencia y el médico observador. ¿Cómo funcionan los tiempos de estos procesos? Esto que estoy mostrando es información del año 2018. Son en días eso, ¿no? ¿Perdón? Eso, sí, perdón, eso está expresado en días, no lo puse. En total, el sistema se demoró 80,2 días en promedio en procesar los casos que mostré, las solicitudes que mostré antes. Les recuerdo lo que dije anteriormente, la norma dice que hay 60 días para dictaminar y que a petición de los mismos médicos de la Comisión Médica de la Superintendencia se puede prorrogar por 60 días más. Hay una diferencia notoria entre los días de solicitantes del IPS con los días de solicitantes de la AFP. El motivo está detectado y la Superintendencia está trabajando con el IPS en esto. Es un tema súper básico. Si ustedes se fijan, el problema está en el primer segmento. Ese es el segmento desde que el solicitante hace la solicitud hasta que se recibe en la comisión médica. Y el motivo por el cual en el IPS es tan largo es porque el IPS usaba, creo que lo está cambiando ahora mientras hablamos, usaba un sistema por el cual mandaba las solicitudes en batch. Nos las iba mandando a medida que iban llegando. Las ajustaba y después las mandaba. Y eso hacía que se creciera mucho. Hablamos con la superintendencia de este tema y se estaba solucionando. Pero quisiera detenerme aquí porque aquí tenemos un problema. Si ustedes se fijan en el total, el primer segmento dice, no se ve mucho acá, pero dice 15,6 días. Ustedes tienen su... Sí, en total.
Y el tercer segmento dice 17,4 días. Si ustedes suman esos dos segmentos, ya nos pasamos del 50% del tiempo disponible para dictaminar. El primer segmento, ya expliqué, es desde que se hace la solicitud y hasta que la Comisión Médica Regional recibe esa solicitud. Y el tercer segmento es desde que se asigna un médico asignado hasta que ese médico asignado recibe y se junta con el solicitante. Y es un problema, finalmente, ese tercer segmento es un problema desde nuestro punto de vista de agendas médicas. Los médicos que trabajan en estas comisiones médicas no trabajan full time en esto. Es un trabajo más de todas las actividades médicas que desarrollan profesionalmente. No puedo pedirle una interrupción. Lo que pasa es que, ¿por qué? Es curioso, porque en esta tabla se muestra el número de días y entonces uno podría decir, claro, el IPS es más lento en la primera etapa, pero ¿por qué en la comparecencia hasta dictamen el IPS es mucho más eficiente, entre comillas, que la AFP? Es como una contradicción eso. ¿Por qué podría ser un tema que no necesariamente depende ni del IPS ni de la AFP, en teoría, más rápido en el caso del IPS que la AFP? Quiere decir que el IPS manda mejores antecedentes, más sólido, más claro, llama profundamente la atención. Perdón la interrupción. Sí, no se preocupe. Es que sobre el cuadro al tiro. Porque Sí. Está perfecto, señor diputado. La verdad que me encantaría tener la respuesta final a esa pregunta, no la tengo. Pero sí puedo aventurar una, porque algo hemos mirado de eso. Desgraciadamente, los solicitantes que llegan a través del IPS, por ser parte de la población más pobre de este país, llegan en peores condiciones a solicitar su pensión de invalidez. Y por lo tanto, todo el proceso de mandarlos a interconsultas y a exámenes es más corto. Y es más corto porque se pasa más rápido a dictamen, porque hay mucho menos, la información que se necesita normalmente para pasarlo a dictamen es más corto. ¿Por qué? Porque a la vista está cuando se hace la anamnesis y la perdón, y el chequeo físico de que esa persona tiene lo que dice que tiene. Acá llega gente en muy mal estado. Ese es uno de los motivos. Pueden haber otros que desconozco y probablemente la superintendencia tenga mejores explicaciones que yo. Pero sí sé, por la experiencia que tenemos nosotros con los solicitantes del IPS, es que pasan más rápido por ese proceso porque es mucho más claro que la necesidad que tienen y el porcentaje de invalidez que presentan. Ahora, pero voy a aprovecharme de su pregunta, diputado, para decir otra cosa. El último paso, que es el más largo, ese es todo el proceso de exámenes médicos, interconsultas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí nuevamente el grave problema y la manera de bajar esos días, porque aquí al final del día lo que queremos es que este proceso sea lo más eficiente posible para todos, es captando más interconsultores, contratando más interconsultores. Y cuando uno dice, desgraciadamente, que no hay suficientes especialistas en regiones, por ejemplo, lo cual es cierto, estadísticamente, es un problema de recursos también. Porque si nosotros queremos tener, voy a decir pero por ejemplo, nosotros necesitamos muchos oftalmólogos, curiosamente, y no es porque la gente llegue por problema a la vista a pedir pensión de invalidez, sino que para muchos problemas cardiológico y de otro tipo se necesita hacer un examen que se llama fondo de ojo, que lo hacen los oftalmólogos, a pesar de que no tengan ningún problema la persona, por ejemplo. Entonces, ¿cómo captamos más oftalmólogos para el sistema para bajar eso? La única manera es poniendo mejores recursos, porque hay que competir con los honorarios de mercado, digamos. Entonces, este sí es un problema del sistema general, y que va a haber que mirarlo. Les recuerdo que es la superintendencia la que contrata, la que recluta a estos interconsultores. Por lo tanto, honorables diputados, hasta aquí llego. Esto era lo que quería comentarles y por supuesto estoy abierto a sus consultas. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias por la presentación. Voy a abrir ahora palabras a los diputados, diputadas, si es que ¿tienen alguna consulta o opinión? Varias. Ya, diputado Barros. Primero, agradecer esta exposición. Creo que
Este es un documento muy interesante, desde la perspectiva de cómo funciona en la realidad y esto de los tiempos, etcétera. Pero hay varias cosas que a mí me saltan. Ustedes plantean que la AFP no tiene que ver con, y tienen que ver las personas que tienen seguro y las compañías de seguro tienen que ver con el pago o el beneficio, en este caso, para las personas. Pero en esta comisión se ha planteado el tema de que en la AFP hubo testimonios de que se habla del control de siniestralidad y hay un tema que me choca violentamente. Entonces, yo entiendo que probablemente en los hechos lo que usted plantea es lo que debe ser, pero ¿por qué en una AFP se puede plantear y se puede poco menos que estimar como un gran logro el hecho de que se bajan las siniestralidades en circunstancias que las AFP no tienen nada que ver con esto en términos de su patrimonio ni de su funcionamiento? Eso como primera cosa. Después, yo tengo un tema respecto a lo que es la descentralización de todo esto, porque usted dice que se les da los pasajes, la alimentación, eso es un reembolso. ¿Quién fija los parámetros para eso? Yo me estoy imaginando, y yo siempre tengo una comuna en mi región que es Paredones, que es probablemente la más lejana a Rancagua. Son alrededor de unos 200 o más kilómetros, con un viaje de demorar no menos de 4 horas por un usuario. Entonces, el asistir a una de estas comisiones médicas me da la impresión de que es un verdadero entuerto de proporciones, y para personas es súper, para la gente del mundo rural, se les modifica su vida, o sea, es muy impactante. Entonces, ¿quién fija los parámetros a partir de los cuales se les reembolsa a las personas? ¿La gente está realmente consciente de esos beneficios? ¿Los cobran? ¿Quién lleva un registro? Usted dice también que muchas veces se mandan los médicos a domicilio. Me cuesta creer que en una región manden los médicos, y vuelvo al mismo ejemplo, desde Rancagua a Paredones con un viaje de 3 horas a atender a una persona. Yo creo que ahí hay un tema que no es problema de ustedes, es un problema del sistema, pero aquí no hay debidas garantías o hay de alguna manera beneficios que son discriminatorios entre un ciudadano y otro, como en tantas cosas ocurre de respecto al mundo urbano, respecto al mundo rural. Así como a veces no tenemos luz, o no tenemos pavimento, o no tenemos alcantarilla, o no tenemos agua potable, en lo que en el mundo rural se da por descontado. O sea, uno compra un subsidio y hay todo, hay incluso antenas de telefonía, lo que no hay en el mundo rural. Eso a mí me parece que esto es un tema que me gustaría que lo pudiéramos profundizar un poco más cuando se dice que mandan médicos a domicilio. Será en la ciudad de Rancagua eso, pero no creo que manden a domicilio a la comuna de Paredones, por poner un ejemplo, eso lo quiero por ejemplificar. Me da mucho gusto que usted diga que el cupo no debiera estar. Así está, y por eso es que esta comisión también está abocada a poder plantear algunas modificaciones que a nosotros nos parece de toda lógica, en cómo nosotros hemos visto y actuando con súper objetividad. Y de hecho hemos concordado incluso parte de diputados de oposición y de gobierno en muchas de las propuestas, son bastante de sentido común y caen de cajón respecto a cómo se comporta el sistema. Muchas gracias, y yo agradezco mucho el documento, creo que es muy interesante y muy didáctico respecto a cómo opera todo. Gracias. Bueno, yo no sé si hay otro diputado que tenga consulta, yo voy a aprovechar a hacer las mías. Tengo una primera pregunta que tiene que ver con esto de los tiempos que ustedes presentaban, ¿cierto? ¿Se refieren solo a primera instancia o también está incluido la segunda instancia? Me refiero después a una apelación o los mismos recursos de reposición, que eso hace que sea mucho más extendido estos plazos, ¿cierto? Me gustaría si pueden aclarar esto. Quería también hacer eco de un oficio, en realidad es como una especie de carta que les ingresó la Fundación Valídeme al gerente general de Asociación Gremial de AFP, con algunas problemáticas que acá también hemos revisado y bueno, también escuchamos los casos. Entonces, me gustaría si nos pueden contestar. Y que tienen que ver con una forma de hacer aplicable este control de siniestralidad que se ha llamado, y que yo creo que es más bien una práctica un poco más amplia, ¿cierto? No solamente con lo que se hablaba en un principio, ¿cierto?, de esta integración vertical, sino que tiene que ver con retrasar también las solicitudes y el trámite de otorgamiento de pensión de invalidez.
Bueno, lo que señala acá la Fundación Valídame tiene que ver con el funcionamiento también de quienes ustedes están contratando, que son quienes se dedican a la administración, los funcionarios, ¿cierto?, de este sistema, se podría decir. Y en esto, bueno, los reclamos van desde rechazo de mandatos, lo cual me refiero a que cada vez se hace más lento este trámite por la misma postura de estos funcionarios. Entonces, se rechazan mandatos, acá hay una serie de razones que se indican, pero luego finalmente se dan lugar a estos mandatos, por lo tanto es más bien se retrasa. Intervención también directa en procesos de calificación. ¿A qué se refiere con esto? Acá ponen un caso en específico que tienen que ver con una recomendación de una apelación que está mal fundada. Le recomiendan a una persona que está entrando a este proceso de solicitar la pensión de invalidez que apele, pero que la realice ella misma la apelación mediante una carta, y obviamente es un mal asesoramiento que lleva a que no le entreguen la pensión de invalidez. Limitación a consulta de expediente. Este es un tema que fue planteado no solamente en esta carta, sino que también las mismas personas que estuvieron acá presentes nos señalaron que no tenían en el fondo derecho, opciones a ver el expediente. Y eso es yo diría, una situación de desigualdad extrema con, por ejemplo, las compañías aseguradoras que tienen un médico que está interviniendo directamente en el procedimiento. O sea, me refiero como estos médicos que tienen interconsultores u otra forma que ellos sí tienen opciones para poder revisar los expedientes a diferencia de ellos. También señalan ausencia de actas de sesión, lo cual también va más bien relacionado con las funciones que deberían cumplir estos funcionarios. Hay casos acá, pero también, al menos yo escuché a algunos pacientes que también me señalaban lo mismo, que en algunos casos no habían actas, se perdían las actas, no se subían. Ahí hay una falta de acceso a la información del procedimiento que es preocupante. Y eso sí es, en el fondo, responsabilidad de la Asociación Gremial de AFP. Negación de visitas domiciliarias, que era lo que usted había mencionado, que era parte de los derechos, ¿cierto? Que si no tenía las opciones de poder visitar al médico, que se visitara. Pero, sin embargo, acá tenemos casos en donde se niega, que tienen que ver con la AFP Provida de La Serena. Bueno, yo la verdad es que así podríamos hablar de muchos casos. Quería hacerles valer estas situaciones que no son aisladas. Y esa es la preocupación, yo diría, fundamental que tenemos acá en esta comisión, que hemos visto, presenciado situaciones que nos dan a entender que hay otros mecanismos de tratar de hacer más lento este procedimiento, a lo mejor no con esta integración vertical, pero sí de otras formas, y que nos preocupan obviamente, porque si se hace más lento el procedimiento va a afectar a quienes están solicitando la pensión. Lo otro que me gustaría comentar, porque, y ahí ocupando también las palabras del diputado Barros al principio, nos preocupa que la AFP también tengan una participación prácticamente mayoritaria en el financiamiento de este sistema. Porque a pesar de que ustedes no contraten directamente a los médicos, y ahí hay otras relaciones intermedios, o sea, las mismas cifras que nos dan ustedes nos señalan que más del 76% o el 76% por ahí lo financian ustedes. Y eso es preocupante porque también se ve cuestionada de alguna manera la imparcialidad del funcionamiento. Nosotros también queremos, y esto lo presentó también el Colegio Médico como una posibilidad, que planteemos un modo distinto de financiamiento, cosa de que no haya cuestionamiento respecto al procedimiento, a estos actos de los funcionarios, qué es lo que sucede ahí detrás, cuáles son los intereses. Y a pesar de que ustedes nos digan como que no existen intereses tan directos, que no son tan visibles, la normativa tampoco prohíbe las relaciones entre AFP y compañías aseguradoras, que se gana en la licitación. Y a pesar de que en esta pasada no existe esa relación, vemos que las compañías aseguradoras tienen relación, por lo menos con los directores, y eso es evidente. O sea, AFP Capital con la compañía aseguradora Chura, AFP Cuprum con la compañía aseguradora principal, AFP Hábitat, Cámara con Futuro, Copseguro. Entonces, y me faltó Provida, que es en realidad donde hemos visto los casos más
sorprendente. De hecho, me gustaría hacerle llegar que nosotros también oficiamos, ¿cierto?, si no me equivoco, por el tema de la situación de la AFP Provida y el otorgamiento de las pensiones de invalidez, en donde se hacía una diferencia en las edades, o sea, las mujeres que postulaban. Sí, le mandamos una consulta, se la podemos reiterar, pero tenía relación con una presentación que nos hizo el Colegio Médico también, en donde se mostraba una diferencia radical entre la AFP Provida y las otras AFP en el otorgamiento de las pensiones de invalidez a mujeres mayores de 65 años, ¿cierto? En donde también la misma mayores de 60 años, en donde ahí se hacía una diferencia, pero que era sorprendente, y se las vamos a hacer llegar para que podamos investigar qué es lo que sucede ahí, ¿cierto? Yo me iría por ahí, a ver qué nos pueden también opinar ustedes, pero sobre todo, si también pueden entrar en el tema del modelo de financiamiento, para nosotros ha sido ese un tema igual importante. Me parece muy bien y me parece excelente que podamos tener un acuerdo transversal, incluyéndola a ustedes, que respecto a las comisiones técnicas, médicas, la de invalidez, no tengan participación la AFP y que sea un organismo realmente técnico que vele porque las normativas estén acordes, porque ahí tenemos grandes problemas, por lo menos con la fibromialgia, que ha sido también parte de lo que hemos revisado en esta comisión investigadora. Bueno, voy a ver si hay más palabras. El diputado Cosme. Mellado. Sí, gracias, presidenta. Bueno, después de escuchar esta exposición, de verdad creo que se hace más necesario que nunca ahora entender por qué nuestro sistema actual de pensiones, según mi opinión, está obsoleto. Yo creo que es urgente buscar una solución, presidenta, y creo que la mayoría vamos a estar de acuerdo, seguramente los diputados, porque cuando uno escucha a esta fundación exponer y habla de su representación a nivel nacional, me gustaría en la región de O'Higgins al menos saber cuánta gente ha acudido a solicitar alguna o asesoría o algún tipo de reconsideración a su situación de solicitud de pensión de invalidez. Y también es de público conocimiento que la Superintendencia de Pensiones ya cursó entre los años 2006 y 2010 a todas las AFP, a diversas AFP, por obstruir la tramitación de estas pensiones. O sea, hay antecedentes aquí de que esto es necesario, ¿no es cierto?, revisarlo porque los afiliados no entienden estos protocolos internos y sobre todo algo tan importante, presidenta, como es el tema de la difusión de la información. Usted lo dijo también, creo que es fundamental entender de que la gente no maneja esta información y yo creo que no tiene idea la gente que le pueden financiar los exámenes, no tiene idea la gente que le pueden financiar los costos de los especialistas. No tiene idea la gente que podrían perfectamente a buscar una solución para tramitar sus pensiones. ¿Supiera usted cómo sufren las personas que tienen que tramitar su pensión de invalidez y que ven esta larga y infructuosa burocracia administrativa que en definitiva los deja casi sin ánimo, porque normalmente la mayoría de estas personas son personas vulnerables, son personas que tienen pocos recursos y que viven en lugares apartados? Por lo tanto, presidenta, creo que hoy día, más allá de tener un diagnóstico de lo que ocurre hoy día con otorgamiento y denegación de estas pensiones de invalidez, lo que se hace necesario es revisar profundamente el sistema y sobre todo estas comisiones técnicas, que es fundamental también que se puedan actualizar. Eso, presidenta, ha dicho. Así es, muchas gracias, diputado. Se me olvidó una pregunta que tiene que ver con que por también los casos que nos habían llegado, descubrimos que no solamente la AFP no solamente estaban pidiendo el carnet de identidad, que para iniciar el trámite, que es lo que está establecido en la ley, sino que además pedían exámenes médicos, lo cual además la superintendencia acá hizo eco de esa temática y dictó creo que era una resolución, claro, para poder revisar en el fondo y hacerles ver a la AFP que no se tenían que pedir exámenes, sino que solamente el carnet de identidad. Me gustaría también saber qué es lo que ocurría, porque esta resolución solamente la dictaron luego de iniciar esta comisión investigadora y por requerimiento de esta comisión. Entonces me gustaría saber por qué sucede eso para atrás. Y eso también da cuenta de que había como, o más bien dentro del procedimiento, se hacía más largo, ¿cierto?, esta solicitud y luego concesión o rechazo de las pensiones. Eso, no sé si hay alguna otra pregunta de diputado. Perfecto, le doy la palabra. Sí, muchas gracias. Voy a tratar de, no sé si anoté todo, si me pasa algo me lo recuerdan. Yo quisiera partir con un comentario que hizo el diputado
y perdón, Presidenta, que no lo conteste primero usted, pero No, es que me parece relevante lo que dijo el diputado. Él dijo que el sistema de pensiones de invalidez estaba obsoleto. Y yo quisiera hacerme eco un poco de eso, porque es un sistema que se creó el siglo pasado. El sistema viene del año 1980, con una revisión el año 2008. Y por lo tanto yo creo que esta comisión tiene una labor relevante. Y quisiera simplemente hacer un comentario. Yo llevo 10 meses a cargo de esta fundación, y en estos 10 meses me he recorrido 21 de las 23 comisiones médicas. Y he estado en O'Higgins y he estado en sectores rurales y he conversado con la gente. Y entiendo que hoy día las revisiones son bastante más de fondo que lo que uno podría pensar. Voy a poner un solo ejemplo. Hoy día, por norma, para citar a un solicitante a la comisión médica para que vaya a juntarse con el médico que se le asignó, la norma obliga que sea hecho por carta certificada. Se cambió de dirección o vive en un área rural o tenemos mucha gente en situación de calle, que no hay donde mandarle una carta certificada. Por lo tanto, yo diría que además en un país donde tenemos el doble de celulares que población, digamos. Por lo tanto, y por eso quería partir por ahí, yo creo que efectivamente este es un sistema que hay que mirarlo nuevamente. Hoy día, no me cabe duda que tener comisiones médicas en todo el país, en todas las capitales regionales y en algunas regiones más de una, era la lógica de hacer el año 80, pero hoy día existe la telemedicina. Hoy día existen los sistemas informáticos para centralizar muchísimas cosas que hoy día se hacen descentralizadamente. Y una de las cosas que más nos preocupa a nosotros es el tema de la información. Porque cuando uno tiene descentralizado en todo el país comisiones donde se maneja información relevante y información que además es de propiedad de cada uno de los solicitantes, porque es información médica, es mucho más difícil mantener esa confidencialidad y resguardar esa información que si uno lo tuviera hoy día centralizado. Por lo tanto, con esto termino el comentario. Yo también creo que hay que mirar de fondo, y de hecho en la Fundación nosotros estamos mirando el fondo de cómo funcionan nuestras comisiones médicas. Y estamos haciendo cambios en la medida que podemos, y en la medida que podemos es no por problemas ni de recursos ni de nada, en la medida que las normas nos permiten. Porque, y vuelvo a mi punto, la norma sigue sin permitirme mandarle un WhatsApp a pesar de que la persona tenga celular o mandarle un mail. Eso es lo primero. Y quisiera referirme al control de siniestralidad. En la Fundación, la relación que nosotros tenemos con las AFPs es la misma que tenemos con el IPS. Recibimos, ¿no es cierto?, solicitudes a través de un sistema computacional, ni siquiera físicamente, llegan a través de SATCOM. Si las AFPs realizan o han realizado en el pasado control de siniestralidad, yo personalmente lo desconozco. Entiendo que las motivaciones para hacerlo deberían haber, si no desaparecido, al menos minimizado a partir del año 2008. ¿De acuerdo? Cuando uno ve, es muy difícil mirar ciertas actitudes en otras personas y es muy fácil asignarle a esas actitudes alguna intencionalidad. Cuando uno ve en un programa de televisión que una funcionaria de una AFP le dice a un solicitante, además con una cámara oculta, y le dice, sería bueno que trajera algo más, porque le va a salir más rápido. Eso es lo que dice. Uno puede tomarlo de 1000 maneras distintas. Desde que hay un control de siniestralidad y le están poniendo problemas, o que esa funcionaria está tratando de ir un paso más allá y decirle, ¿sabe qué? Si usted trae le puede salir más rápido. Lo cual es estrictamente cierto.
Si la comisión médica recibe un examen que tiene validez porque se fue tomado las últimas 2 semanas, una semana, no tengo idea cuánto, es un examen menos que hay que mandarlo a hacerlo y por lo tanto el proceso es más rápido, porque se puede usar. Por lo tanto, yo no sé, Presidenta, porque no me consta si hay o no hay control de siniestralidad. Lo que sí me consta es que hay personas y hay instituciones que quieren ver lo que quieren ver. Y frente a eso no puedo decir mucho. Voy a hacerme cargo de lo que usted decía. El oficio al que usted se refería, me imagino que llegó a la asociación gremial, por lo tanto yo nunca lo he visto. Pero quisiera hacer algunos comentarios porque de esto sí sé. El rechazo de mandatos. El rechazo de mandatos no lo hacen las comisiones médicas. El rechazo de mandatos lo hace la superintendencia. Porque hay una norma que dice cómo se mandata y a qué se mandata. Por lo tanto, yo personalmente de instrucción a todas las comisiones médicas que si hay un mandato de la organización que sea, no solo de Valídame, de cualquiera, que no cumpla con las normas de la superintendencia, ni siquiera hay que rechazarlo, hay que pedirle la opinión a la superintendencia. Y de hecho hay un tema hoy día de idas y venidas de mail que lo he estado siguiendo a propósito de un mandato de estos, en que la fundación, creo que es Valídame, no acepta la respuesta de la superintendencia que por norma eso no se puede hacer. Lo otro que he visto y con respecto a lo que usted comentaba acá es que hay una limitación a la consulta de los expedientes. Y nuevamente depende de qué consideremos una limitación. La norma dice que cualquier persona, para empezar el solicitante, pero además cualquier persona que el solicitante mandate para aquello, puede revisar el expediente, pero lo puede revisar en la comisión médica, no puede sacar fotocopias ni fotos. Y hemos recibido cualquier cantidad de reclamos por eso. Ahora, esa es la norma, que no puede hacerlo, y la norma no la fijamos nosotros, la fija nuevamente la superintendencia. Y lo otro que a mí me preocupa porque tiene que ver con mi deformación profesional. Estamos hablando de no sé cuántos casos específicos, porque se nombran muchos casos específicos, ese señor de acá, este señor de acá. El tema son 60.000 solicitudes al año. Por lo tanto, a mí me preocupa, por supuesto, de que haya gente que siente que está siendo vulnerada, y como decía el diputado, me preocupa de que haya gente que tenga más beneficios o que sea discriminada en relación a otra gente. Pero nuevamente, esa es labor de la norma y de la superintendencia. No es labor nuestra decidir si está bien o no y acatar o no acatar en la medida en que nosotros creamos que las cosas deberían ser de una manera o no, porque además la superintendencia es nuestra fiscalizadora, digamos. Entonces, yo diría que el tema hay que mirarlo un poquito más desde arriba y un poquito más en los grandes números. ¿Qué está pasando en general? Y eso es lo que podría decir al respecto. Ahora, con respecto a que aquí hay gente que atiende mejor, que atiende peor, que pide mejor las cosas, que las pide peor, que pone más problemas, que pone menos problemas. Esto es una organización humana. Aquí tenemos 170 funcionarios funcionando a lo largo de todo Chile y a los cuales se les están dando una serie se le da capacitación para que todos respondan relativamente igual. Sin embargo, estos funcionarios también trabajan codo a codo con los médicos de la superintendencia, y muchas veces los médicos de la superintendencia pesan más porque viven el día a día con ellos que nosotros. Y por lo tanto hay otras miradas que no solamente son las de la AFP o de la fundación. Y por último, con respecto al carnet de identidad, efectivamente la norma es súper clara. Para presentar una solicitud de pensión solamente se requiere el carnet de identidad. Antes de la reforma, efectivamente hay un formulario. Y ese formulario requería que un médico llenara cosas, no me acuerdo ahora cómo se llama, te metí un nombre ese formulario. ¿Por qué algunas AFP lo han usado en alguna ocasión después de la norma? Por el mismo motivo que cuando uno se va a Santiago pasa gente a 150, porque hay gente que no sigue las normas. Ahora, no estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que pasa. Pero el sistema tiene la fiscalización para que eso no pase. Y la fiscalización es la Superintendencia de Pensiones. Y yo diría, del total de estas 61.000 solicitudes, no sé cuántas podrían decir que le pidieron cosas más allá del carnet de identidad.
Ahora, yo estoy de acuerdo que hay discriminaciones. Yo estoy de acuerdo que por ejemplo, el médico asesor, que solamente sea para aquellos afiliados a AFP que tienen seguro de invalidez o sobrevivencia, no debería ser. Se necesitaría que alguien asesorara a todos, pero eso no está así en la norma. Y nuevamente, eso es materia de ustedes cambiarlo, no mía, o no nuestra. Y con respecto a lo que preguntaba el diputado Barros sobre la descentralización y los parámetros, uno de los temas más difíciles logísticamente que enfrentamos es justamente el tema de los médicos de domicilio, y justamente en las zonas rurales. Y hasta donde yo tengo información, que la recibimos, mandamos muchos médicos a domicilio, porque hay costos adicionales a mandarlo, y esos costos los estamos pagando. Ahora, no sé, yo no he visto reclamos por eso, pero si lo hubiera, me encantaría que nos lo mandaran, porque nosotros estamos haciendo porque entendemos además que los médicos a domicilio son justamente las personas que más lo necesitan. Por lo tanto, no tenemos problema en hacerlo. Había más consultas, el diputado Castro y después el diputado Barro. No alcancé a escuchar su presentación, le pido disculpas a ambos. Quiero preguntarle si usted considera que en el cambio que debiera haber en este sistema, ¿pueden las administradoras ser en un fallo neutral basado en la objetividad, en la imparcialidad, en el diagnóstico y en el pronóstico de un enfermo que tiene la característica de que no puede seguir trabajando? Porque la mayoría de los enfermos pueden seguir trabajando, ¿o no? ¿Sí? En esa calificación, ¿a usted le parece razonable que las administradoras tengan un rol que son incumbentes en cuanto al resultado final que pueda tener esa pericia respecto al otorgamiento de la pensión de invalidez? Por una parte, segunda cosa. Estoy pensando en las propuestas a futuro. Segundo, ¿qué piensa usted del artículo 19 que le otorga, como usted bien lo señaló, todos los gastos derivados del personal, de la administración, de los sistemas informáticos, en fin, de todo lo que implica el soporte que ustedes proporcionan a esto? Y yo me pregunto si un usuario de un ISAPRE se enferma, cae con licencia médica, el doctor le dio 30 días porque tiene una grave depresión o tiene un lumbago muy grave, y esa licencia se le cuestiona por parte de la ISAPRE, ¿a usted le parecería razonable que ese enfermo, cuestionado por su ISAPRE, vaya a una institución neutral, CONPINA en ese caso, así se llama, y sepa que toda la infraestructura, que todo el escenario lo pone el incumbente, que le cuestiona a la vez el mismo documento de ausencia justificada del trabajo? Ya, perdona. Sí. Y tres, ¿a usted le parece razonable que haya un doble estándar en cuanto al pago y el método de pago de los prestadores médicos? Porque unos son staff, superintendencia de comisiones, que se les paga por jornada, y otros son interconsultores, pagados en parte por la compañía de seguro, en parte por ustedes, en fin, y que se les paga por caso. Y que obviamente tienen, el que es de staff está acá en su remuneración y el otro está acá, y el segundo tiene un incentivo precisamente a poder ingresar más dinero, porque tiene más casos que probablemente los tenga que fallar de una determinada manera. ¿Qué le parece a usted ese sistema de incentivos instalado desde el decreto 3500 del año 80? Todos estos tres aspectos. Gracias. Diputado Barros. Gracias. No, yo solamente dos cosas. Ustedes empezaron a funcionar en marzo del 2018, 37 años después de que se creó el sistema. Antes estaban al amparo de la asociación de fe. ¿Bajo qué estructura funcionaba esto? Porque a mí me parece interesante que se haya creado la fundación, creo que viene de alguna manera a desvincular de alguna manera, creando una fundación que tiene sus propios fines, llamémoslo así. Pero antes, ¿cómo era esto?
Y llama la atención que haya, y yo valoro profundamente que ustedes estén y que exista la fundación, porque creo que por último a mí me llama profundamente la atención que la asociación de FP haya directamente gestionado todo esto que hemos conversado desde el 80 hasta el año 2018, o sea, 37 años. Y lo segundo es que a mí me gustaría que ustedes mismos, en función de lo que hemos conversado, nos pudiesen mandar proposiciones de cambios, tanto normativos como legales, respecto a la función que ustedes mismos cumplen. Porque yo creo que para ustedes debe ser complejo lo que plantea el doctor Castro, lo que plantea yo al principio, esto de que de alguna manera uno diga aquí no hay una independencia absoluta entre quienes emiten un dictamen que trae una consecuencia para alguien desde el punto de vista de un pago y para un paciente que es el que está requiriendo y por un tema médico está imposibilitado de trabajar, por ejemplo. Me gustaría que ustedes mismos pudiesen reflexionar y mandarnos algunas modificaciones, porque creo que esto lo tenemos que construir, como dice el presidente Piñera, entre todos. ¿Ah? Y creo que aquí tienen que haber cambios. Sí, está bien. Pero ¿por qué tan sensible? Está todo perfecto. Está bien, está muy bien. No hay ningún deseo en la mesa. No hay ningún deseo en la mesa, no. Oiga, ya, si quieres sáquenlo del acta, yo no tengo problema. No, pero me gustaría que pudieran ustedes mismos contribuir también, porque creo que nosotros lo que vamos a proponer, no vamos a hacer un juicio para condenar a nadie, porque al final puede que haya algunos reproches, ¿no es cierto?, a ciertas conductas, ciertas cosas, pero a lo que nosotros vamos es a tratar de, así como ustedes después de 37 años, la AFP crearon una fundación, y yo valoro profundamente que exista la fundación. Ahora nosotros vamos detrás de esta situación que observamos y que el doctor lo planteaba y yo lo planteaba y la diputada también, y que lo hemos oído, esta suerte de cohabitación entre lo que son, y que ahora se dice como son jueces y partes, frente a nuestros representados, que son los ciudadanos de a pie. ¿Ve usted que usted empieza a meter cosas nada que ver? ¿Ve usted que se va a ver muy igual? y con, quién sabe con qué espurio. Ya, no. Dejemos ahí nomás. Quién sabe con qué oscuro propósito, eso es. Ya, hasta ahí nomás, Presidenta. Yo les agradezco, ha sido una muy buena presentación, ¿ah? Y quedan esas preguntas ahí dando bote, gracias. Sí. Yo quería solamente recordar una de las preguntas que le había realizado respecto a los tiempos y si consideraba lo de segunda instancia. Disculpe, Presidenta. No considera la segunda instancia. La segunda instancia se considera como un proceso aparte, ¿ah? Porque no todas van a segunda instancia. Por lo y le podría pedir si nos pueden enviar como un documento similar respecto a la segunda instancia para poder entender cuánto es la demora total. Vamos a buscar la información, información de la superintendencia. Pero la podemos... Bueno, se la solicitamos también a la superintendencia, eso puede ser, para que vengan con ella en la próxima sesión. Porque la que mostré yo está tomada También, de la superintendencia. Claro, ya, entonces se lo solicitamos a la superintendencia, no hay problema. Quisiera responderle, voy a partir respondiéndole al diputado Castro. Yo tengo mi opinión sobre muchas cosas en la vida, incluyendo la que usted me plantea. Pero como director ejecutivo de la Fundación de Administración de Comisiones Médicas, me tengo que guardar muchas veces su opinión y cumplir lo que son las normas. Lo que yo puedo asegurar es que esta fundación cumple las normas que están vigentes, le parezcan bien o le parezcan mal. Y que tenemos una conversación muy fluida y muy normal con la superintendencia a propósito de la aplicación de estas normas y de cómo se podrían mejorar algunas cosas cambiando estas normas. Habiendo dicho eso, hoy día el tema médico en Chile, y el honorable diputado lo sabe porque además es médico, es un tema que no solamente pasa por un tema de recursos monetarios, sino que además de disponibilidad. Que hayan médicos que tienen una forma de pago versus otros que tienen otra,
es una realidad del sistema médico chileno. Los doctores, cuando trabajan en algunas organizaciones, son pagados de una manera, cuando trabajan en otras son pagados de otra manera. Esto es lo mismo, esto es un espejo de cómo funciona el sistema médico en Chile. Y como dije antes, durante la presentación, desgraciadamente este sistema enfrenta la escasez de médicos especialistas en regiones de manera muy fuerte, y por eso que tenemos que ver tantos pacientes o tantos solicitantes que tenemos que mandarlos a otra ciudad a hacerse exámenes o a hacerse consultas médicas. Pero además tenemos que invitar y ser de alguna manera seducir a los médicos para que trabajen en este sistema. A mí me toca conversar con los médicos cuando me llega un oficio de la superintendencia diciendo, por favor, contrate a este médico interconsultor en estas condiciones, y normalmente dice, este es el precio que debería pagarle. Y yo converso con ese médico y el médico me dice a mí, ¿sabe qué? Mis colegas ganan tanto más que esto. Y a todos les contesto lo mismo. Desgraciadamente yo no me puedo hacer cargo de eso. Aquí yo tengo un oficio de la superintendencia que dice, estos son los parámetros. Y hay un punto que a mí me parece súper importante, que traté de destacarlo en la presentación, y que lo pueden ver ahí, y es que siempre se habla de que esto lo financian las AFPs. Y se nos olvida todo decir, no, lo financian las AFPs y el IPS, es decir, lo financia el Estado. Me preguntaban anteriormente qué opinaba yo de que las AFP financiaran tanto más que el IPS. Bueno, es un sistema que está basado en que el que usa paga. Y el que paga más es porque lo usa más, ¿ah? ¿No es cierto? Y uno puede estar de acuerdo o no con el sistema, pero es un sistema. Ahora, ¿hay otros sistemas? Sí, claro que hay otros. Pero la norma dice que ese es el sistema que funciona hoy día. Y contestándole al diputado Barro, quisiera, antes de la fundación, esto mismo lo hacía el departamento de operaciones de la asociación gremial. Y el departamento de operaciones tenía toda una infraestructura dedicada nada más que a administrar comisiones médicas. Y hoy día es todo ese departamento. No era tan feble como uno puede sospechar. No. Y hoy día eso se separó. ¿Ah? ¿Y puedo preguntar las razones de por qué se separa? ¿Cuál es la evaluación, el diagnóstico que se realizó? Yo, desgraciadamente, no estaba presente cuando eso se hizo. Yo soy posterior. Yo llegué a la fundación, digamos. No sé, Constanza, si tú... Sí, pero yo creo que fue por un tema práctico y por un tema comunicacional, porque efectivamente ya estábamos separados en los hechos. Entonces, no valía la pena seguir juntos para que se creara esta confusión pública cuando en realidad eran dos funciones separadas que se llevaban de manera separada. Ya. Fue materializar algo que ya existía, una separación que ya en los hechos era así. Y una última consulta respecto a lo mismo, porque igual me llama la atención que en marzo, en el fondo de este año, del año pasado, se haga este cambio, ¿cierto? Porque en el fondo igual siguen representando de alguna manera el rol de la AFP en el sistema, ¿cierto? Más bien es como una figura jurídica que cambia. Ya, okay. Lo que sí sé, porque lo he escuchado, es que cuando la administración de las comisiones médicas estaba en la asociación gremial tenía tantos puntos que revisar de tantas otras cosas que a las comisiones médicas le asignaba un tiempo que no era el suficiente como para desarrollar bien esto. Ya. Entonces se decide separar esto en una nueva organización, de manera que esa organización tenga un gobierno corporativo y tenga todo un sistema armado solo para ella y solo para el tema de comisiones médicas. Ahí entro yo. Ahí me convidan y me dicen, ¿por qué no nos ayuda en esto? Y quiero compartir con ustedes, el mandato que yo tengo de la Asociación de AFP es, trae el sistema de comisiones médicas al siglo XXI. Porque compartimos el diagnóstico. Hoy día administramos un sistema que es muy antiguo, se creó hace demasiado tiempo atrás. Sí, claro. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas por parte de los diputados, diputadas, porque ya estamos más o menos en la hora, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.
Chao.